Bienvenidos también los que estamos aquí. Dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en el nombre de Jesús, allí en medio está Él. Y nosotros lo creemos y lo declaramos y lo vivimos. Entonces, damos por hecho que así es. Acompáñenme por favor a hacer una oración para comenzar el servicio. Señor, te damos gracias como siempre, Padre, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos gracias porque sabemos que en todo momento tú estás con nosotros, Señor, y aunque a veces no entendamos las cosas como están sucediendo, tú siempre tienes el control, Señor, porque tú jamás lo pierdes. Tú siempre estás en control absolutamente de todo y de todos. Gracias, Señor, por mirarnos a nosotros. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, y gracias por permitirnos conocer de ti y conocer a nuestro hermosísimo Salvador, Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, pues vamos a comenzar el día de hoy. Y les voy a pedir que vayamos al segundo libro de Samuel. Tú que estás en tu casa también búscalo. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Primer libro de Samuel. Sí, ¿verdad? Samuel. No. Va a ser Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes. Segunda, perdón. De veras que hoy ando perdido. A ver. No sé de dónde saqué primero. A ver, vamos a retomar esto, por favor. Vamos a tomar paz. Voy a tomar paz. Porque estoy mal, ¿sí? Estoy mal. Es segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. Perdón, 1000 perdones. Ya lo tenemos, ¿verdad? Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 13. No sé de dónde saqué el 1 y no sé de dónde saqué Reyes, pero bueno. Ya lo tenemos, ¿verdad? Ok, dice así. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, está hablando de David, por supuesto, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo.
sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Cuando sucede esto es cuando David ya es coronado rey, ya es ungido como rey, ya está en su casa, es decir, ya está habitando en la tierra donde tenía que estar. Y esto viene después de una larga lucha que David tuvo contra Saúl, contra los enemigos de Israel, contra muchas cosas que se oponían a que él pudiera gobernar como Dios lo había determinado. Y entonces, cuando ya todo estuvo en paz, cuando ya David tuvo calma, cuando David estaba en posición de poder hacer otras cosas, David pensó: ¿cómo es posible que yo viva en una casa de cedro, una casa hermosa, una casa bien construida, y el arca de Dios habite entre cortinas, es decir, en tiendas? La idea que tuvo David, o lo que llegó a su corazón, lo que Dios puso en su corazón hacer, no era una idea mala, era algo bueno, porque David pensó en darle a Dios la gloria y de darle un lugar, digamos, digno, excelente para él. Sin embargo, Dios habla con el profeta Natán y le dice: dile a David que no me edifique nada. Desde el principio yo elegí hacerlo así. Entonces, yo no necesito un templo de piedra, un templo hermoso para poder manifestar mi presencia. ¿Por qué? Porque el haber estado en tiendas le había permitido a Dios, por supuesto, acompañar a su pueblo a donde quiera que fuera, cosa que no sucede con un templo fijo, ¿estás de acuerdo? Entonces, ¿por qué estaba el arca de la alianza en tiendas, en un tabernáculo hecho como tiendas? ¿Tú sabes? ¿Lo has pensado alguna vez? Pues porque Dios así lo había decidido, porque Dios así lo quiso. Cuando Dios les hizo saber las instrucciones para construir el tabernáculo, era un tabernáculo de ese tipo, como tienda. Era un tabernáculo que se levantaba, se desarmaba, caminaba el pueblo, y a donde llegaban a sentarse, ahí lo volvían a levantar. Pero eso lo había decidido Dios mismo, nadie más lo decidió. Dios le dio el diseño a Moisés y le dijo: así lo vas a construir. Le dio todos los materiales, las medidas, todo lo que había de haber adentro. Fueron instrucciones precisas de Dios. Entonces, Dios mismo escogió que así fuese el tabernáculo. Nadie lo decidió más que Él. Entonces, cuando David piensa en hacerle un templo, pues, como te digo, David dice la palabra que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es decir, David estaba en comunión con Dios. Por eso llegó a tener ese deseo, digamos, noble de construirle al Señor un templo. Pero el Señor no le permitió. ¿Por qué? Porque Dios tenía otros planes. Dios ya había hecho todo el plan completo de lo que habría de suceder.
y no estaba en sus planes que David le edificara el templo. Eso no era parte de los planes de Dios, sino desde hace mucho tiempo pudo haberle dicho que lo hiciera, pero no se lo dijo. ¿Por qué? Porque no era lo que Dios había planeado para él. Muchas veces nosotros actuamos de una manera similar. Hacemos cosas creyendo o queriendo halagar a Dios, honrar a Dios, pero hacemos cosas o queremos hacer cosas que simple y sencillamente Dios no nos ha pedido que hagamos. A veces, como dicen coloquialmente, de nuestro ronco pecho sale: yo quiero hacer esto para el Señor. La pregunta es, ¿Dios quiere que tú hagas eso para Él? ¿O es algo que salió de tu corazón? No es que sea una mala idea, no es que esté mal que lo pienses, pero hay que darnos cuenta si realmente Dios quiere que tú hagas eso que tú quieres hacer. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no prospera un ministerio? ¿Por qué si yo quiero, por ejemplo, llevar comida a la gente? ¿Por qué si yo quiero ir a predicar o a compartir la palabra a un centro de rehabilitación o a un hospital o etcétera? ¿Por qué muchas veces no funciona eso que hay en mi corazón para poder hacer, ciertamente para la gloria de Dios? Porque muchas veces nosotros nos metemos en áreas donde Dios no nos ha llamado a estar. A veces desatendemos el verdadero llamado por atender lo que nuestro corazón o nuestro anhelo o nuestra carne nos dice que tenemos que hacer. Pero Dios es un Dios de orden. Y Dios es un Dios que tiene todo perfectamente planeado desde el principio, y Él sabe perfectamente para qué te va a usar. El problema es que a veces para lo que Dios nos quiere usar, nosotros sentimos que no es lo que nosotros queremos y preferimos hacerlo de otra manera. Y cuando actuamos de esa manera, estamos actuando ciertamente, aunque suene extraño, en desobediencia, porque Dios no te está mandando a hacer aquello, aunque sea bueno. Dios tiene quizás destinadas a otras personas para hacer ese trabajo y a ti te tiene para hacer otro en específico. Pero a veces nosotros queremos hacer el trabajo que no nos fue encomendado. Y por eso muchas veces caminamos frustrados porque no avanzamos, sentimos que no avanzamos. A veces, cuando tú estás haciendo algo que Dios no te llamó a hacer, te produce frustración el no ver resultados inmediatos. Porque sí sucede que a veces decimos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no me resulta esto? Mi hermano, porque simple y sencillamente Dios no te dijo que hicieras eso. Quizás tú estás empeñado en hacer, en dar clases a los niños, y Dios no te tiene para dar clases a los niños. Quizás Dios te tiene para dar un servicio en un comedor. No lo sabemos, pero es importante que yo entienda que sí Dios quiere que yo haga. ¿Para qué? Para actuar conforme a la voluntad de Dios. Cristo mismo lo decía, yo no hago nada que mi Padre no me diga que haga. Cristo jamás hizo una sola cosa que Dios no le dijera que debía hacer. Eso es obedecer la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué no fue a más lugares? ¿Por qué no fue a otros países? Porque no era la voluntad de Dios que fuera así. La voluntad de Dios fue que sucedieran las cosas tal y como sucedieron. Si Cristo lo hubiera hecho, hubiera estado en desobediencia con el Padre. Pero Cristo, si algo nos enseñó, es obediencia plena a la voluntad de Dios. Muchas veces un deseo puede ser algo bueno, puede ser noble,
David, les digo, él quería construir un templo majestuoso porque adoraba al Señor, amaba profundamente al Señor. Y él decía, yo quiero levantar ese templo, ¿verdad? Pero no era pues lo que Dios quería que hiciera. Muchas veces, como les comentaba, nosotros queremos hacer cosas grandes y queremos hacer cosas que sentimos que debemos hacer. Sin embargo, fíjense bien cómo dice la palabra que Dios no vio con desagrado eso. Le gustó que David lo quisiera hacer, pero le hizo saber a través de Natán que no era por medio de él que iba a suceder esto. Él le dijo, un hijo tuyo es quien lo va a hacer. Dice, le dio a entender, tú me quieres construir una casa, pero quien te va a dar la casa a ti soy yo. Estaba hablando de darle una descendencia. A él no le correspondía construir el templo, le correspondía a Salomón. Pero no quedó allí su descendencia, porque también el Señor le dijo a David que él se encargaría de que nunca faltara en el trono de Israel un descendiente de David. El Señor tenía planes más excelentes, porque finalmente el templo que Dios quería levantar no era un templo de piedra, no era un templo físico. Dios estaba preparando todo para que llegara el momento en que Jesús viniera al mundo a cumplir su misión. Y ese es el templo excelso que Dios levantó para sí mismo, Jesucristo. Porque dice la palabra que Dios no habita en edificios hechos por hombre, entre paredes, entre muros. Él no habita allí. Él no habita allí. Él es soberano. Él decide cómo quiere que se hagan las cosas. Dios también le recuerda que en todo el tiempo que anduvo en tiendas, que anduvo el pueblo caminando, Él jamás pidió que se le levantara un templo. Porque le dice, ¿cuándo? O sea, en todo este tiempo, ¿cuándo yo les dije que quería un templo? Nunca. Porque no se trataba, ese no es el templo que Dios quiere. El templo que Dios quiere es a ti. A ti. Ese es el templo que a Él le importa. Es el templo donde Él quiere estar. Es el templo donde Él quiere permanecer. Y a veces, como les decía, a veces queremos hacer cosas para Dios, pero nosotros tenemos que aprender a someternos a la voluntad de Dios. Yo no digo que esté mal, porque no está mal que la gente quiera ir, por ejemplo, a compartir, como les decía, a un centro de rehabilitación. No está mal, es bueno. Pero a veces lo hacemos de una manera desordenada y eso produce que en vez de que sea algo bueno, algo positivo, muchas veces nos podemos convertir en piedra de tropiezo para esas personas. Quizás no te toque a ti hacerlo. Quizás Dios tenga preparado que sea tu hijo quien lo haga. Pero para que tu hijo o tu descendencia lo haga, necesitas tú preparar el camino también para que ellos caminen allí. Y fíjense bien cómo cuando David escucha esto de parte de Natán, David no se puso triste. David no se entristeció así como nos pudiera suceder a nosotros si nos dijeran, no hagas esto. El pastor no quiere que yo haga nada. Ay, Señor, si te quiero honrar a ti, ¿por qué no me dejas? Y se ponen tristes y se ponen pensativos y entonces dicen, ¿por qué Dios no me respalda en esto? David no reaccionó así. ¿Qué hizo David? Dice la palabra que David comenzó a reunir todo lo que se iba a necesitar para construir la casa de Dios. El templo que David deseaba construirle al Señor. David empezó a reunir ¿qué?
todo lo que se iba a necesitar: oro, plata, hierro, maderas, canteras, piedras, utensilios. David empezó a hacer como, digamos, un guardadito, ¿verdad? Dijo: ok, Dios no quiere que yo lo haga, lo va a hacer mi hijo, pero yo voy a empezar a guardar, para que cuando mi hijo llegue y le toque, tenga todos los recursos para que no se detenga por nada, ¿verdad? David no se puso triste, ni se frustró, ni se traumó, como muchas veces lo hacemos nosotros. A nosotros nos dicen: no hagas esto porque no te conviene hacerlo ahorita, necesitas prepararte, necesitas estar bien seguro de lo que vas a hacer, necesitas saber exactamente a qué vas. Y sentimos que nuestros planes son frustrados, que nadie nos apoya. Pero en el caso de David lo hizo de la manera correcta. Es decir, David reaccionó de la manera en que deberíamos reaccionar nosotros, ¿sí? Preparándonos para cuando Dios disponga que ya es el momento. Vamos a ir ahora sí a Primera de Reyes 8. Primera de Reyes 8, versículo 18. Aquí está hablándonos la palabra acerca ya de la dedicación del templo, es decir, el templo ya está construido. Dice: pero Jehová dijo a David mi padre, aquí está hablando Salomón, cuanto a haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Dice: y Jehová ha cumplido su palabra que ha dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado casa a nombre de Jehová, Dios de Israel, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Cuando Salomón entendió que a él le tocaría hacer esa labor, esa obra, Salomón simplemente se dispuso a cumplir también la voluntad de Dios. Ya tenía los recursos que su padre le había acercado y le había dejado para que cumpliera ese propósito. Pero fíjense bien, nosotros a veces no entendemos bien las cosas. ¿Recuerdan que en una ocasión los filisteos les arrebataron el arca al pueblo de Israel en una batalla? ¿Por qué se las arrebataron? ¿Recuerdan? Porque el ejército de Israel estaba perdiendo contra los filisteos. Y se les ocurrió decir: tráiganse el arca. Tráiganse el arca para que Jehová esté con nosotros y derrotarlos. Cuando eso sucedió, no solamente ganaron los filisteos, les pusieron una paliza al ejército de Israel y les robaron el arca. ¿Qué quiere decir? Que el arca no las protegió. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron que en el arca estaba la presencia de Dios. Pero el arca no era un amuleto que pudieran usar para llevarlo y ponerlo al frente y que el enemigo se retrajera. El arca no era un amuleto. El arca era o representaba la presencia de Dios mismo. Pero era una presencia en intimidad. No era un amuleto que podían poner al frente. Dice después la palabra que David, cuando ya fue hecho rey, él trató de traer el arca a Jerusalén y no pudo. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando Dios le dio el diseño a Moisés del arca,
¿Recuerdan que le dijo que debía tener unos anillos en las orillas? Y por esos anillos iban a pasar unas varas de acacia recubiertas de oro, y que esas varas debían entrar en los aros y con las varas debían cargar el arca. ¿Y quién debía cargarla? Los sacerdotes. No podían cargarla los soldados, no podía cargarla ni siquiera el rey. Debían ser los sacerdotes. Y dice entonces que cuando David quiso traer el arca a Jerusalén, mandaron a hacer una carreta especial, subieron el arca y la traían allí. Y que en una de esas trastabilló la carreta, el arca iba a caer, la quisieron detener, y quien puso su mano sobre el arca cayó fulminado en el momento. Y entonces David decidió dejarla en casa de Obed-Edom. ¿Sí recuerdan eso? ¿Y qué dice la palabra que le sucedió a Obed-Edom? Que fue prosperado. Fue prosperado. Fíjense qué tremendo. Él no pidió que dejaran el arca allí. Él no dijo, tráiganla aquí, yo la guardo, ¿verdad? El arca la llevaron a su casa y él la recibió. ¿Y fue prosperado porque por el arca? No, porque la presencia de Dios estaba en su casa. Y entonces fue cuando como que a David le cayó el 20 y dijo, es que nos la tenemos que traer como con las varas. Y entonces ya envía a sacerdotes a que la traigan, y puede llevar entonces el arca a Jerusalén. Dios da instrucciones precisas y no las podemos nosotros romper. Él dio instrucciones para fabricarla, para transportarla, para levantar el tabernáculo, para quitar el tabernáculo, para ir a otro lado. Todas las instrucciones están perfectamente detalladas. ¿Para qué? Para que no haya lugar a que yo diga, pues esta vez lo hacemos de este modo. ¿Verdad que no? Es lo mismo de lo que estamos hablando ahorita de la construcción del templo. Dios dio instrucciones, dio un diseño específico y ya había determinado quién lo iba a hacer. A veces no entendemos porque pensamos que lo que queremos hacer, eso es para lo que Dios nos puso. A veces no entendemos que los planes de Dios van mucho, mucho más allá de lo que tú y yo podemos pensar o imaginar. Nosotros vemos lo que está frente a nuestros ojos, pero Dios ve absolutamente todo el futuro. Dios ya ve el principio, ve lo que está sucediendo actualmente y ve lo que va a suceder dentro de miles de años o qué sé yo, hasta el fin del mundo. Él lo ve todo porque Él lo tiene planeado todo perfectamente. Todo está escrito en un guión, por decirlo de esa manera. Hay un guión para todo lo que va a suceder. Y nosotros no lo podemos ver porque Dios ve muchísimo más allá. Dios no estaba viendo solamente el tabernáculo, que era imagen de lo que habría de suceder, de lo que habría de venir. Dios estaba viendo a su Hijo Jesucristo levantarse y establecerse como el tabernáculo vivo de la presencia de Dios. Por eso cuando le dice a David, yo te voy a edificar casa a ti, no está hablando de edificarle una casa bonita en la mejor colonia del pueblo o de la ciudad. Está hablando de levantarle una descendencia grande y una descendencia de la cual vendría el Mesías, que sería llamado también Hijo de David. Y por cuanto era hijo de David, a él le correspondía levantar ese templo, el templo eterno, no el templo físico. Entonces, mientras David pensaba en Salomón, Dios
ya tenía preparado el camino para Jesucristo. David veía el tabernáculo físico, el templo en Jerusalén. Dios ya tenía listo el tabernáculo eterno, el templo en Jesucristo, el templo vivo del Espíritu Santo. La presencia viva de Dios en la tierra, la presencia real y verdadera de Dios en la tierra. Por eso le dice el Señor a Natán: ¿cuándo he pedido yo un templo de piedra? ¿Cuándo les he dicho que lo levanten? Sí, les agradezco que lo quieran hacer, ¿verdad? David, te agradezco mucho que hayas pensado en esto, pero ¿sabes qué? Ese no es mi plan. ¿Y por qué no era el plan de Dios? Porque bueno, aunque el templo de Salomón fue famoso, el templo de Salomón ya no existe. Fue derribado 2 veces. Dice la Escritura que se va a levantar el tercer templo. ¿Pero qué nos muestra esto? Que el templo físico es material y puede ser destruido en cualquier momento. Pero el templo eterno de Jesucristo, ese no puede ser destruido nunca. Jamás puede ser destruido, porque ese es el templo eterno. Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Cuando el Señor me dice o me muestra: no quiero que hagas esto, yo lo que quiero es que hagas esto otro. ¿Qué es lo que debo yo hacer? Obedecer. Yo les he platicado que antes de venir para acá, su servidor, si es cierto, estaba necio en que yo quería ir para el lado de Zapopan, porque a mí me gustaba aquel lado. Yo sabía, porque sabíamos que Dios nos había mandado a levantar una obra, pero yo estaba tomando la decisión de dónde quería levantar esa obra. Y anduvimos ciertamente batallando un tiempo, porque aunque Dios nos había mandado, Dios no nos estaba respaldando en esa decisión. Porque esa parte de la decisión la estábamos queriendo tomar nosotros. Y anduvimos buscando y buscando y buscando y buscando y no encontrábamos nada. Ni modo que digan que en Zapopan no hay fincas o no hay lugares donde se puede rentar, ¿verdad? No encontrábamos nada. Hasta que un día mi mujer, que es sabia, me dice: es que entiéndelo, no es para ese lado, Dios nos va a mandar para otro lado. Ella dijo específicamente Tonalá. Yo dije: ¿pero qué vamos a hacer a Tonalá? Si allá ni conocemos, no conocemos a nadie. Pero es para allá, me dice. Mi mujer fue la Natán de la historia. A ella Dios le habló y le dijo: dile a este cabezón que no es para Zapopan, es para Tonalá. Dile a este cabezón que yo nunca le pedí que levantara una obra en Zapopan. Yo lo estoy mandando a levantar una obra en Tonalá. Y hasta entonces, cuando ella me lo dijo, me hizo consciente de eso, yo dije: Señor, si tú quieres que vayamos para allá, ábrenos el camino para ir allá. Pues ¿qué creen? Al día siguiente encontramos casa acá. Al día siguiente salió, todo estuvo facilito, no nos pidieron mayores requisitos para rentar. Dios nos había mostrado cómo sería la casa, y cuando la vimos dijimos: pues aquí es. Y todo se puso, miren, así. Después, cuando vinimos a este lugar, sucedió algo similar. Dios ya nos había dicho que nos iba a dar un lugar.
Pero ahí está otra vez Óscar Lizárraga queriendo encontrar ese lugar y moviéndose por todos lados y viendo en el internet y buscando por las calles a ver dónde iba a ser el local. ¿Y qué creen que encontramos? Nada. Hasta que Dios mismo puso en nuestras manos este lugar. Y no solamente puso el lugar, puso los recursos, porque quiero que sepan que cuando vinimos a ver este lugar y dijimos aquí es, no teníamos dinero para pagar la renta ni para dar el anticipo. Pero por cuanto así era el plan de Dios, Dios proveyó para que nosotros pudiéramos tener. Y gracias a Él aquí estamos. Y estamos a punto ya de cumplir aquí 2 años. ¿De qué nos habla esto? De lo que les estoy diciendo. No es solamente para ustedes, porque recuerden que cuando el Señor habla, al primero que le habla es a uno. Y a uno es al que le dice: mira tú, cabezón, Oscarito, yo sé que me quieres agradar, pero yo quiero hacerlo de esta manera. Y cuando nosotros hacemos las cosas como Dios quiere, entonces las cosas salen bien. Y entonces no importa lo que tus ojos vean, no importa que tú sientas que no estás avanzando, el ritmo y el avance que te está dando el Señor es el que Él quiere, al ritmo que Él quiere. Yo anhelaría y anhelo, por supuesto, ver lleno este lugar. Pero yo sé que no depende de mí. Porque yo no voy a ir a la calle a alazar a la gente y traerme las fuerzas. Quien los va a traer es el Espíritu Santo. ¿Y a quién va a traer? A quien Él quiera. A quien Él decida. Porque nosotros a veces nos empeñamos en querer traer a alguien y que esa persona venga y venga y venga y venga y simplemente no viene. Pero luego nos damos cuenta que en cuanto soltamos, la gente viene solita. Bueno, solita no, la trae el Espíritu Santo, ya dije. Pero nos damos cuenta entonces de que ciertamente nosotros estamos puestos para trabajar en la obra. Pero el soberano, el que decide cuándo, cómo, dónde y a qué horas, es Dios. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es estar aquí, firmes, fieles, esperando las instrucciones del Señor. Porque también sabemos, y eso se los hemos compartido muchas veces, que sabemos porque tenemos la visión que puso Dios en nosotros de que muy pronto este lugar va a ser insuficiente para la cantidad de gente que va a venir. Pero nosotros no podemos hacer nada. Por más que lo adornemos, por más que pongamos anuncios, por más que salgamos a la calle, no podemos hacer nada. Porque quien trae a la gente es el Espíritu Santo. Dice la palabra que Dios iba agregando cada día al templo a los que habrían de ser salvos. Entonces, ¿quién trae a la gente? Dios. El Espíritu Santo es quien los convence, quien les dice: hey, ya no estés pasando por enfrente, métete. Ya métete, es tu tiempo, ya es hora de que estés allá adentro. Y cuando eso sucede, mi hermano, tenemos que entender también que quizás, porque yo sí lo he pensado, yo sé que mucha gente, y cuando tenemos reuniones de pastores y platico con ellos y yo escucho que me dicen: no, pues yo tengo 35 años en el ministerio, yo tengo 55, hace poco uno de los pastores cumplió 55 años en el ministerio, yo tengo 25 años con mi iglesia. Y me preguntan a mí, yo les digo: pues yo tengo 3 años en mi iglesia. Y yo sé, porque no soy tonto,
Yo sé que a mí Dios me llamó a una edad ya grande, donde ya muchos son cristianos consumados. Yo se los he dicho muchas veces, yo conocí al Señor a los 50 años. Hoy tengo 64. ¿Cuántos años me queden? No sé. No lo sé. Pero sí entiendo que quizás a mí no me toque ver esta obra terminada. Sí lo entiendo, porque ya no soy un jovencito. Yo sé que el Señor me va a mantener con vida hasta que Él quiera, hasta que yo le sea, mientras le sea útil, voy a estar con vida. Pero yo entiendo que quizás a mí no me toque ver esta obra terminada. Pero así como David, estamos invirtiendo la vida que nos presta el Señor en esta obra. Porque sabemos que quizás algún día va a llegar un Salomón, un hijo nuestro. ¿Quién? No sé todavía quién. Pero en una ocasión el Señor me dio esa promesa que le dio a David, que mi descendencia iba a continuar la obra. Y yo en esa promesa me he mantenido. Y nosotros estamos abonando a que así será, que quizás nosotros no lo vamos a ver, pero nuestras generaciones van a continuar esta obra. Porque no es una obra nuestra, es una obra que está en el corazón del Señor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Mantenernos firmes en la promesa que Dios nos ha hecho. Mantenernos firmes en la visión que ha puesto Dios en nosotros. Ya la semana pasada comenzamos a hablar de esto, de mantenernos en esa visión, porque no es nuestra, es de Dios. Y entender qué parte nos toca a nosotros hacer en ese proyecto. No podemos hacerlo todo, no debemos intentar hacerlo todo, porque sabemos que no tenemos la capacidad de hacerlo todo. Pero sí sabemos que si Dios nos pone a hacer algo en específico, como lo que estamos haciendo, Dios nos va a respaldar en eso que estamos llevando a cabo. Y al que venga, quien sea, porque les repito, la obra no es nuestra, es del Señor. Al que venga, le tenemos que dejar todo listo para que llegue y continúe. Y para que este lugar se convierta en esa obra, quizás no la más vistosa, pero sí hecha con toda la dedicación y el amor a Dios. Para que cuando llegue esa persona, si nosotros de alguna manera estuvimos haciendo un trabajo, venga a completarlo a través de la obra del Espíritu Santo sobre él. Nosotros estamos conscientes de esto. No somos quizás los que vamos a terminar, pero nosotros debemos tener, y es a lo que te quiero invitar hoy, a tener un corazón dispuesto para Dios, aceptando su voluntad y su dirección. Quizás lo que tú quieres o has pensado hacer en tu vida, Dios te dice por allí, no, yo te quiero haciendo esto. Porque haciendo lo que Él te pone a hacer, créeme lo que vas a disfrutar, vas a entregar tu vida y vas a estar gozoso y satisfecho de la manera en que estás sirviendo a Dios. A veces pensamos que servir como ujier, estar en la puerta recibiendo a la gente, es algo como que el primer paso, lo más bajo. Pero ¿sabes qué, mi hermano? En la obra del Señor no hay ministerios menores que otros. Todos son igualmente importantes. Tan importante es el que te recibe en la puerta como el que está predicando aquí al frente. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo llegué a los pies del Señor, para mí fue algo increíble, extraordinario, que me recibieran en la puerta. Yo no estaba acostumbrado a eso.
Pero cuando me recibieron en la puerta, me saludaban, a las pocas semanas ya me hablaban por mi nombre, me abrazaban cuando llegaban. Yo en verdad dije, wow, ¿dónde estaba todo esto? Porque yo nunca lo conocí. Y ¿sabes qué, mi hermano? Gracias a personas que estuvieron ahí, es que hoy estamos aquí. Porque si esas personas no hubieran hecho bien esa parte de su trabajo, quizás hubiera sido muy fácil desistir. Pero en la obra del Señor, todos, absolutamente todos somos importantes, porque Dios siempre honra al que le glorifica. Dios siempre honra al que sirve de corazón y para su honra. Dios siempre honra y levanta a todo aquel que está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Seguir aportando y seguir abonando a esa obra en la medida que nos toca. Quizás en este momento nos parezca poco, quizás nos parezca insignificante lo que estamos haciendo, pero cuando veamos esta obra levantada en todo su esplendor, vamos a poder decir, yo soy parte de esta casa. Y esto, mi hermano, es algo que nosotros desde el principio estamos promoviendo con la gente que viene aquí. Necesitamos y queremos que te sientas parte de la obra y que te sientas parte de lo que sucede aquí. Que no seamos simples espectadores, que seamos actores en la obra del Señor. Que participemos con lo que nos toque participar, no importa cuál sea tu parte en esta obra, pero que lo hagas de corazón. Que lo hagas con todo el amor al Señor, sabiendo, como dice la palabra, que Él no es injusto para olvidar todo lo que tú haces a favor de sus santos. Mi hermano, te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a terminar haciendo una oración. Señor Jesucristo, en esta hora estamos frente a ti, Señor, pidiéndote que toques nuestro corazón, Señor, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas entender cuál es el papel que tú has puesto para nosotros en tu obra, Señor. Si hemos de salir a evangelizar, Señor, pon esa determinación para salir a las calles y hablarle a la gente. Si nosotros vamos a ser maestros, Señor, danos el corazón para poder tratar con los niños y con las personas que necesitan ser enseñadas, Señor. Si hemos de ser pastores o profetas, Señor, danos un corazón conforme a tu corazón, que podamos transmitirle a la gente todo tu amor, Señor, que tu palabra sea en nosotros viva, Señor, para que nosotros podamos transmitirla a los demás, que si nosotros te amamos de corazón, Señor, seamos lo suficientemente humildes para poder enseñarle a la gente a amarte igual, Señor. Que tu Espíritu Santo esté presente en cada momento, Señor, de nuestras vidas, que nos dirija y nos lleve a toda verdad, Señor. Que todos podamos entender que somos un cuerpo, Señor, y en ese cuerpo no hay nada que esté sobrando. Y como dice tu palabra, Señor, si una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú obrando en nosotros y que nos permitas ser dóciles y obedientes a tu palabra, Señor. Que no queramos ser nosotros los actores principales en esta obra, Señor. Como dice y como decía Juan el Bautista, haznos menguar a nosotros, Señor, para que sea levantado tú. Para que tu nombre sea levantado sobre todo nombre que se nombra,
y para que todo mundo pueda ver que tú eres el Señor, que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar una alabanza ahorita para terminar el servicio.